Muy contento. Entonces, bien, muchachos. Entonces, ¿tienen preguntas sobre... ¿Intentaron mirar esta o no? Por lo menos en el descanso. Yo pensé que está hablando del video. Ah, no, bueno, ¿y si pillaron el artículo de la Wikipedia o no? Sí, ¿Qué opinan? que está muy chévere, pero muy complejo. De hecho, hay un estudiante de la C de Cali que pues me hablo con él y él piensa hacer su tesis en esto, en algoritmos cuánticos. Yo no sé cómo le va a hacer, pero está muy interesante la idea y estos son los algoritmos. Como ven ustedes, son puras compuertas. Son puras compuertas. Estas No, son las no, entradas. Dígame. usted no es el que evalúa esa tesis. No, porque él está haciendo con un profesor de física. Va a evaluar un físico, naturalmente. Pero él va a tratar de hacer redes neuronales en un ambiente cuántico. No sé cómo le va a hacer, pero estaré muy pendiente de ese trabajo porque pues me interesa. Entonces, ¿qué tal, muchachos? Ven que la forma de programación, ustedes ven aquí if, ustedes ven aquí código. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí, muchachos? Ángulos. Son compuertas, muchachos, son compuertas. Pero digo que está pasando el señor de la frutería. 2.000 pesos de plátano. Sí, espérate que ya está pasando. Listo. Está un carro lleno de frutas. Entonces, efectivamente, muchachos, cambia mucho la forma de uno hacer las cosas. Entonces, de tomo en Coursera, hay cursos de programación de computación cuántica. En Coursera que no hay. No, pues aprovechen que ustedes tienen ojo gratis y que ya casi van a salir a vacaciones. Aquí está. Cursos de computación cuántica, introducción, podrían hacerse de la Universidad Rusa. Introducción a la computación cuántica, física básica, bueno, y creo que esto es introducción a la computación cuántica de la Universidad de San Petersburgo, una de las mejores del mundo en computación. Ahí tienen. Bueno, muchachos, ¿y esto? Que es menos interesante. Ya voy, profe, ya voy. ¿Se Pues lo hicieron ahí, o no? pues sí, como tal, ¿se lo digo? Sí, No sé. dígalo. O de pronto dice, no, no ha participado mucho, entonces no. Pues, Juan Pablo, prefiero que participes a que nadie lo haga, la verdad. Suena triste, Bueno, ¿no? sí, por eso, profe. No, igual, dale, dale, tranquilo. Hágale con confianza, ahí dijo Weisman. A Bueno, ver, ¿cómo entonces, es? se exige que X tiene que ser un número, porque en DEN se está haciendo una resta. Entonces, esa X a ese P que le está entrando ahí también tiene que ser un número. Por lo tanto, ahí retorna también, exige que retorne un booleano. Vamos a ver. ¿Y P? P qué tiene que ser? P, ¿hay alguna? Sí, eso debe retornar un entero, ¿no? ¿Ese P qué pasa? ¿Qué pasa con ese P? Ese P Recibe un debería, booleano. sí, sí, ¿Y debe cuál es la retornar entrada? un entero. Pero ahí P es un procedimiento, ¿o no? Sí, P es un procedimiento. Por eso lo estoy colocando así. Esto es X. Esto es P. Esto es P. Ajá. Esto es P. Entonces P le entra un entero, saca un booleano porque el if lo obliga. Y Ajá, acá tenemos finalmente F, que es la ajá. salida de este procedimiento interno. La salida de este procedimiento interno, de este P, viene siendo pues con F. ¿Y F qué es? F es un procedimiento que recibe a P. Y miren cómo se pone esto interesante. F recibe a P. ¿Y P qué es? Es esto. Entonces, es un procedimiento que recibe un procedimiento que es un entero y entra un booleano. ¿Y F obligatoriamente qué tiene que sacar? Un entero. ¿Claro? Correcto, muchachos. Correcto. Entonces, F obligatoriamente tiene que sacar un entero. Toda esta vaina, muchachos, es F. Porque le entra P, si lo ven acá, le entra P, y P es un procedimiento que recibe un entero y saca un Profe, booleano. Dígame.
pregunta, pero si sabemos que P es un procedimiento y le está entrando a otro procedimiento, el cual es F, pero no pasa nada si ese P no está como tal ahí especificado de que tiene que ser algún tipo de dato. Es decir, como por ejemplo allá en P retorna un booleano, pero entonces acá me retorna el mismo booleano, pero F obliga a que sea entero. No, lo que pasa es que a F le entra P, ¿estamos de acuerdo? Y P ya sabemos que es este procedimiento, eso porque lo determinamos en el paso anterior. En el paso anterior nos dimos cuenta de eso. Primero nos dimos cuenta que X era entero por la resta. Luego nos dimos cuenta que P tenía que sacar booleano, ¿por qué? Porque está evaluado en la condición. Y aquí P entra X. A P le entra X, que X ya sabemos que es un entero. Y tiene que sacar un booleano, por lo que está forzado ahí. Luego, a F le entra P. Y P es un procedimiento. Lo que haga con ese P no sé, porque F no lo tenemos declarado. No sabemos, pero sí sabemos cómo tiene que ser la entrada. Entonces este P, muchachos, obligatoriamente tiene que ser entero booleano. Y ahora, F, ¿qué tiene que sacar? F evaluada tiene que sacar un entero. ¿Por qué? Porque el if fuerza a que estos dos deben ser iguales. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Ajá. Luego, ¿qué pasa allí? Luego tenemos que ya hicimos con F y ahora, ¿cuál es la salida de este procedimiento? La salida de este procedimiento, muchachos, esperen, esperen, creo que me hace falta otro paréntesis, sí, para que no me quede tan extraño. Voy a colocárselo aquí afuera. Bueno, exactamente, para no tener eso, para que no se me enrede. Bueno, entonces aquí cierro esto como esta entrada. Listo, ya tengo F. Acá, ya tengo F. Y ella me va a devolver el resultado de ese if. Independientemente de lo que haga ese if, no me interesa. Él siempre va a retornar un ¿qué? Un entero. Un entero. Entonces la salida de esto es un entero. Cierro el F, cierro el P y finalmente cierro X. Entonces, esto es, muchachos, esto es lo que es este procedimiento acá. Lo que es, este es un procedimiento que recibe un entero y saca un procedimiento que recibe un procedimiento que recibe un entero, un booleano, y a su vez ese procedimiento devuelve un procedimiento que espera un procedimiento que recibe un procedimiento que es entero booleano, y ese procedimiento saca un entero y finalmente todo eso saca un entero. Eso es enredado, pero pues bueno. Entonces, muchachos, voy a manejar acá niveles. Voy a manejar acá niveles para que ustedes miren hasta dónde llega eso. ¿Dónde están las figuras? Acá. ¿Dónde están figuritas? Aquí están las figuras. Entonces, voy a señalar en verde. En verde es todo esto. En verde ustedes van a observar las dos partes. Primera parte. Voy a hacerlo más grande porque ahorita van a necesitar más espacio. Todo esto es el verde, que se divide en dos. ¿Sí ven allí, muchachos? La división. ¿Por qué? Observen acá. Esta es la entrada X y la salida es todo esto. ¿Listo? ¿Estamos allí? Luego miremos el morado. El morado es este señor. Entonces, el morado vendría siendo este señor de aquí. Este es el señor morado. Va a ser un toquecito más pequeño. Todo esto es el señor morado. Y el señor morado tiene la entrada P y su respectiva salida. Entonces, observen. Este es P, este señor de aquí, y esto es proc F, bla, 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 bla. ¿Listo? Ahora, vamos finalmente con el señor rojo. Y el señor rojo es de esta manera. El señor rojo es esto. Y el señor rojo vendría siendo este pedazo de acá. Que a su vez se divide. Este F es la entrada y este entero es la salida. ¿Sí ya lo ven mejor así, muchachos? Como lo acabo de graficar. Listo, Amparo dice que sí. ¿Alguien más me da vía de cómo están? Pues sí, profe. Ese pues sí. Sí. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Listo. Vamos con el 13. Este es el 12. Entonces este es el 12. Vamos a hacer el 13. Me toca agrandar la hoja. Listo. Entonces este es el 13. Entonces el 13 dice proc F, entonces viene un D,
Y viene eso. Entonces vamos a tomando las cosas con calma. Entonces venimos. ¿No le queda mejor copiar ese y pegarlo abajo? No, porque allí tengo el espacio. Ahí tengo el espacio. Bueno. Entonces el 13. Igual no sale tan largo. Miremos F qué es. F qué es. Entonces, vamos a ver la señora F. Entonces, la señora F es un procedimiento que miren lo que está recibiendo acá. Es un procedimiento que recibe, entonces, listo. F es un procedimiento. Entonces, yo ya sé que esta entrada, pues va a ser de esta forma. Va a ser algo aquí y algo acá. Dígame. Pero la F no tuvieron un problema ahí porque está recibiendo esa X 2 veces. No hay un conflicto y abajo también la Sí, D. hay un conflicto. De hecho, está el error de tipos, pero pues quiero llegar hasta ahí. Bueno, Entonces, ya. entonces, F ya sabemos que es un procedimiento porque por acá lo están evaluando. ¿Listo? Acá lo están evaluando. Bien, acá lo están evaluando. Entonces, observemos. Entonces, ese F recibe la salida de X o la salida de D. Entonces, tenemos que saber qué es esa X y qué es esa D. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Listo. Entonces, ya sé que ese es un procedimiento que me va a recibir esa evaluación de X o de Y. Entonces vamos a ver la evaluación de X. La evaluación de X me dice que es un procedimiento que espera un TX y sale, perdón, es un procedimiento que recibe un TX. ¿Estamos de acuerdo? Es un procedimiento que recibe un TX, que a su vez recibe un procedimiento que recibe a X, que a su vez recibe un procedimiento que respecta a X, que a su vez recibe un procedimiento que respecta a X. ¿Qué pasa con esto? No es computable. No es computable, por lo tanto. Error. Error de tipos. Fatality con el computador. Sí, no, porque es que eso se queda de forma recurrente. O sea, si metemos eso en el doctor Raque, eso se explota porque se queda buscando. Pero ¿Cierto? otra pregunta, no me sabía la de LED con el de ahí. Eso es otro. No, yo puedo meterle, yo puedo meterle 3, o sea, eso es el código normal. Pero obviamente vamos a verlo ahora más detalladamente. Claro, yo puedo meter lo que yo quiera. En este momento estoy procesando ese LED y que lo meta en una recursión y. Sí, no, aunque bueno, el parcial va a estar normalito. En el opcional, pues sí, prometo violencia, ¿sí? Es la última semana. Entonces, pues, una sí, pero sin error. Cambiemos. Entonces vamos a meter el siguiente código. procf. Vamos a ver. let es igual a proc de x. Devuelve proc de z. Doble f de x1. Z. In. Vamos a ver. Proc de n. Proc de n. F. Vamos a ver, ahí está dd. Como d tiene que evaluarse 2 veces, ese x tiene que ser un procedimiento. Ese x obligatoriamente tiene que ser un procedimiento. Entonces, como ese x obligatoriamente tiene que ser un procedimiento, entonces, proc, hoy le dio por proc x, vamos a ver, y que me devuelva x. Y luego esa salida, ajá, la F lo vuelve a evaluar. F lo vuelve a evaluar. No, es que eso está complicadísimo porque F lo vuelve a evaluar. Voy a poner algo más sencillo. Let D, vamos a ponerlo así, igual a 5. F es igual, si me toca J, es igual a proc de x in más D, coma, J en D. ¿Listo?
Entonces vamos a examinar ese. No, porque es que este tiene el problema que f vuelve aquí a evaluarse y es extraño. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? ¿Ven? ¿Verdad que no es rojo? Es azul de felicidad. Entonces, miremos este PROC. El LED, aunque obviamente eso lo explico más adelante, el LED tiene una regla. ¿Cuál es la regla del LED? La salida del LED es siempre lo que está después del IN. Correcto, lo que está en el IN. Entonces, este procedimiento a la larga va a sacar lo que está acá. Eso igual lo explico un poco más adelante. La regla del LED es que lo que tiene el LED sale adelante. Entonces, muchachos, vamos acá. Entonces, ahí entra una F que nunca se usa, pero vamos a ser malos y vamos a usar. Listo. Entonces, bien. Entonces, aquí empezamos. Esto es un procedimiento que recibe una F. ¿La F qué va a pasar? La F acá se evalúa y ¿qué recibe la F, muchachos? ¿La F qué recibe? De acuerdo a eso. Un entero. ¿Y qué suelta la F? En este caso, el IN forza ya. ¿Por qué suelta TF? Porque no sabemos. Es que no hay forma de saber. Yo sé que le entró un entero, pero ¿qué saca? Nada me lo condiciona. Entonces. Pensé que el LED o el IN condicionaban. No sé. No. Y esto saca un entero. ¿Sí? Porque es que la salida de... Pues que un entero, qué idiota. Un TF. ¿Sí? Porque la salida de F, aquí F se está evaluando. Listo, muchachos. Aquí ya tengo el tipo de eso. ¿Por qué? Porque a esto le entra un entero. Miren acá, la salida es una suma, un entero. Obviamente nos toca entrar a verificar si lo de adentro tiene sentido. Ya aquí nos tocaría hacer chequeo internamente. Y eso es lo que viene ahora. Pero en general esta expresión recibe un procedimiento. Este procedimiento F, que recibe un entero y saca algo que no sé, que es TF. Y este procedimiento en sí que saca lo que diga el IN. Entonces es TF. No se preocupen por eso porque eso lo voy a explicar justo ahora. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? ¿Listo por ahí? ¿Listo, muchachones? Listo. Bueno, entonces detengo grabación y vuelvo a iniciar. Ya que inicio con chequeo y toca codificar. Detener grabación.